Bueno, nosotros seguimos con nuestra serie sobre salvación y como hemos estudiado los últimos 3, 4, es el cuarto, los últimos 3 domingos, estamos ahí en Lucas, el capítulo 15. Vamos a abrir ahí en Lucas, el capítulo 15. Vamos a leer de los versos 11 al 32. La famosa parábola conocida como la parábola del hijo pródigo, que hemos aprendido que no es la parábola del hijo pródigo, más bien sería la parábola de los 2 hijos perdidos o la parábola del Dios pródigo. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí, vamos a leer de manera alternada. Los hombres leen conmigo, con su voz fuerte y poderosa, y las mujeres también con su voz hermosa, en los versículos que siguen, ¿ok? Versículo 11, los hombres conmigo y las mujeres del versículo siguiente. ¿Todos encontramos? ¿Amén? ¿O socorro? Ok, así dice la palabra de Dios. También dijo, los hombres conmigo, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió su hacienda para que apartase cerdos. Y volviendo sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundante de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, y oyó la música y las danzas, y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mas él, respondiéndolo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas las cosas son tuyas. Señor, tu palabra está delante de nosotros y te pedimos que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento para entenderla y aplicar en nuestras vidas y nos transforme.
Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en ese texto Jesús, al predicar sobre la parábola del hijo perdido, nos muestra, no solamente en esta parábola, pero en las dos parábolas que anteceden a ella, qué es lo que es perdición. Jesús aquí redefine perdición. Es interesante porque nosotros tenemos un concepto de estar perdidos un poco distintos de lo que Jesús presenta. A veces yo escucho a algunos padres que me dicen, no, gracias a Dios tengo mis hijos que son buenas personas, no están perdidos en las drogas, perdidos en el mundo. No, si no creen en Jesús ni nada de eso, pero tampoco están perdidos en la vida. ¿No es cierto? Escuchamos eso, pensamos en eso. Pensamos que el concepto de perdición es algo completamente desordenado. Jesús va mostrando aquí dos modelos de perdición. Pero antes Jesús, en hablar de perdición, Él muestra el ejemplo de la oveja perdida. De una oveja que se descarrió y que el pastor fue, la buscó y la restauró y hizo fiesta. Después muestra el ejemplo de la moneda perdida, de la mujer que barrió toda la casa en búsqueda de la moneda que se había perdido. Por fin, Jesús llega al ápice de la explicación de lo que significa perdición a través de la parábola del hijo perdido, que regresa a su casa después de percatarse, entender que estaba destruyendo su vida, regresa y su padre lo recibe. Pero esa es la manera tradicional como nosotros vemos. La parábola en sí habla sobre los dos hijos perdidos. Este jovencito que ustedes ven, solamente la carita de él aquí en la película, es el hijo mayor, que según la parábola de Jesús también estaba perdido. Luego Jesús muestra la parábola de los dos hijos perdidos, no solamente uno. Y ahí Jesús entonces redefine qué es lo que es perdición. Y nosotros destacamos el versículo 28 cuando la palabra del hermano es en ese tono. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Fíjense ustedes y empiecen a comparar la postura del hermano menor cuando regresa a su casa y dice a su padre, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y del hermano mayor, cuando ve la fiesta, dice, en ese lugar con él yo no entro. Rechazo a ti y a él, porque yo no encuentro que eso esté correcto. Esa postura que Jesús muestra en la persona del hermano mayor, muestra en el fondo quién él realmente era y cómo él realmente reaccionaba ante su padre, cuál era su verdadero sentimiento hacia su padre y cuál era su verdadero estado. Cuando Jesús utiliza esta imagen, está mostrando a los mismos fariseos que se rehusaban a sentar en una mesa con un pecador por entenderse tan santos que no aceptaban eso, que rechazaban a Jesús porque Jesús comía con pecadores, se indignaban, se enojaban, se molestaban porque se sentían santos, tan superiores, tan dignos, que no se juntarían con personas de este nivel. Por lo tanto, Jesús habla sobre la personalidad del hermano mayor y muestra cómo el hermano mayor estaba tan perdido como el hermano menor, porque es algo que nosotros no siempre estamos acostumbrados a pensar. Pensamos que estar perdidos en la vida, es hacer lo que hizo el hermano menor, gastar toda su plata en las prostitutas y en las drogas y en la bebida y en el carrete y vivir disolutamente. Eso es estar perdido. Pero el otro era un trabajador. Era un hombre como cualquiera uno de nosotros puede decir, un hombre ejemplar. Trabajador, esforzado, va a la iglesia, da su diezmo, participa. Es un hombre que no tiene nada, es una persona intachable. Una persona intachable. Pero por detrás de esta máscara de una persona intachable se presenta una persona perdida. Y a lo mejor esta persona perdida puede ser tú. Puede ser que por detrás de la máscara de una persona que hace las cosas como corresponde, que se porta bien, que no mata, que no roba o que no hace grandes daños al mundo, se esconde una persona que está definitivamente perdida, tan perdida y viviendo una vida tan disoluta como el hermano menor. Tan distante del Padre como el hermano cuando se fue. Y ahí entonces Jesús nos ayuda a entender, cómo saber si yo no soy verdaderamente un hermano mayor, una persona que por detrás de mi religiosidad, por detrás de mis buenas obras,
estoy escondiendo y estoy tan perdido con la persona que vive en una vida completamente disoluta. Para entender eso, nosotros vemos ahí, al principio, primero, un sentimiento de resentimiento y superioridad del hermano mayor. Porque él dice, pero ahora llega tu hijo, no es más mi hermano. Las palabras son muy fuertes ahí. No lo considera como un hermano. El padre lo consideraba hijo, pero el hermano no lo consideraba hermano. El padre logró perdonar al hijo, porque lo que el hijo menor hizo fue, como él mismo dijo, contra Dios y contra su padre. Pero el padre, que era la persona ofendida, perdonó y lo restauró como hijo, pero el hermano tenía un resentimiento profundo contra él. Y se expresaba en esta frase, ahora llega su hijo. El resentimiento es un sentimiento que se desarrolla a través de un sentimiento de amargura y enojo. Amargura, ¿por qué? Porque está un deseo de que se les pague por su bondad. Yo he hecho lo correcto y me has defraudado, porque no he recibido lo que corresponde a una persona que se porta tan bien como yo. Mucha gente experimenta y vive una vida amarga. Nada está bien. Que no va bien con el trabajo, que no va bien con la iglesia, que nadie le quiere, nadie le ama, nadie le valora, nadie está bueno. Pero además de esta amargura, de esta murmuración, la raíz de todo es una insatisfacción constante. La familia nunca está buena, la pega nunca es buena, nada es bueno, porque siente que debería estar viviendo una vida mejor de la que vive. Y Dios no está dando porque Dios está fallando con él. Dios me está fallando, porque yo he orado, yo he pedido, yo me he portado bien, he ido a la iglesia, he hecho todo. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me da lo que yo quiero? ¿Y por qué? Y ese es el problema, por eso se dice enojo. ¿Por qué Dios dio a mi vecino, que es una persona pesada, mala, egoísta, todo lo contrario de lo que yo soy? Porque yo soy una buena persona. Pero Dios no lo toca a él y me toca a mí. Eso se manifiesta en la vida de la iglesia. Cuando vemos la bendición del Dios en la vida de un hermano, pero no en la mía. Y no sé, ¿pero por qué? ¿Por qué le va bien a él y no a mí? Dios me está fallando porque yo me he portado bien. Eso era lo que pensaba el hermano mayor. El hermano mayor leía la película desde esta perspectiva. Dios le estaba fallando. El padre le estaba fallando. El padre le estaba quitando algo que él merecía tener. Y él se enojó profundamente contra su padre, contra su hermano. El padre podría perdonar, pero él no. Ese resentimiento es un sentimiento que nace del concepto de que lo que yo hago es para que Dios me dé lo que yo quiero. Y yo tengo derecho a que Dios me bendiga. Es por eso que mucha gente va a la iglesia, para que Dios le bendiga durante la semana. Cuando nos vamos sentimos que estamos fallando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me bendijo esa semana. Entonces, si Dios no me bendijo, pero porque yo no fui a la iglesia, ok. Pero si yo voy a la iglesia y Dios no me bendice, ahí las cosas empiezan a ponerse rudas. Eso era lo que pensaba el hermano mayor. Pero también el hermano mayor vivía un sentimiento de superioridad. Y él necesitaba que su hermano estuviera en comparación con él. Él se comparaba con su hermano. Y decía, mira ese hijo tuyo. Él hizo eso y yo hice ese otro. Por lo tanto, lo justo es, por lo que él hizo, merezca tal cosa, por lo que yo hice, merezca eso. Piensen ustedes, eso parece bastante justo. Uno provocó un tremendo daño económico a la familia, sin contar el daño moral, el daño civil y todo eso, mientras el otro trabajaba. Luego vuelve el que había hecho todo el problema y el padre lo recibe. Y el otro se enoja. ¿Por qué? Porque se compara con él, pero es una comparación siempre de arriba hacia abajo. Esa es la perspectiva del hermano mayor.
La autojusticia del hermano mayor no solamente genera el clasismo y el racismo, sino que a nivel personal crea un espíritu juzgador y no perdonador. Él no podría perdonar al hermano menor porque él se sentía mejor que él. Él se sentía superior a él. Es ese tipo de superioridad que hace con que muchos cristianos apoyen y vivan profundamente lo que es el clasismo, aquí mismo en Chile. El racismo. Mucha gente ha sido muerta por ese sentimiento de superioridad que los religiosos viven. Yo voy a la iglesia, yo soy una buena persona, soy mejor que tú, que eres un pagano o que eres una persona incrédula. Yo me porto bien, soy una persona de bien, como se dice popularmente. Soy una persona decente. Por lo tanto, soy mejor, soy superior, soy más valioso. Luego, en la comparación con otra persona que no es como nosotros la juzgamos y somos incapaces de perdonar, de amar, porque no podemos perdonar a alguien cuando no estamos en el mismo nivel que este alguien. Es por eso que muchas veces las crisis y las peleas dentro mismo de las iglesias se dan. Porque uno se siente superior al otro. Y piensa así, él que tiene que venir y pedir perdón a mí. Porque yo no hice nada, él hizo todo. Y nos sentamos, nos cruzamos los brazos y quedamos así. Esperando que él venga. ¿Por qué? Yo no me voy a rebajar. Eso decimos, ¿no? Yo no me voy a rebajar, a humillarme ahí ya después de todo lo que él me hizo. Eso decimos. Cuando negamos lo que dice la palabra de Dios, donde dice, no consideréis cada uno como superiores a sí mismos. Eso dijo Pablo, está en la Biblia, no dije yo. Ese es el mandamiento. Eso rompe con el concepto de la comparación competitiva del hermano mayor. Mucho de la espiritualidad, de la búsqueda por ser una buena persona, está solamente eso, una autojusticia. Porque produce un sentimiento de superioridad, de comparación. Yo soy un mejor cristiano porque yo llego a la hora, mientras que mi hermano no, soy mejor que él. Porque yo tengo compromiso, porque esto no tiene compromiso. Aquella hermanita no tiene compromiso con Dios. Yo tengo compromiso. Por lo tanto, yo creo que Dios me debe bendecir más que a ella. Porque yo hago todo como corresponde y ella no. Pero es interesante porque esta comparación, como vemos aquí, produce eso. Con tal de afirmar su imagen, el hermano mayor necesitaba de un hermano crónicamente rebelde para criticarlo. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que la persona que se compara y que se cree superior al otro, se goza cuando alguien falla, peca, cae y se aleja de Dios. Solo para decir, ¿no les dije? No tenía ningún compromiso con Dios. Es como la persona que quiere adelgazar, pero en vez de dejar de comer o hacer ejercicios, simplemente se acerca de personas gordas y vive entre personas gordas para sentirse delgada. Pero peor que eso, ya que no logra adelgazar, trata de engordar a sus amigos para que pueda decir, eres gordo porque comes demasiado. Mira, yo soy más flaco que tú. Puede que no sea tan flaco como un deportista, pero tampoco soy tan flojo y tan gordo como tú. Y nos gozamos cuando el amigo dice, ¡ay, que subí 2 kilos! Nosotros decimos, qué pena por fuera, pero por dentro, ¡yes, yes! Es terrible. Eso es lo opuesto al evangelio. Y eso está dentro de las iglesias. No es sin razón que muchas personas se alejan de Dios, se alejan de la religión, se alejan de la iglesia, porque ven que en la iglesia solo existen personas así, que se gozan en su miseria, para poder poner el dedo en su cara y decir, eres un pecador. No queremos librar a la persona de su situación, porque dependemos de que ella esté en el pecado, para que nos sintamos superiores, valiosos.
Y ahí viene el segundo punto. ¿Cómo podemos entonces entender mejor el hermano mayor y saber cómo es ese hermano mayor? Ese hermano mayor, además de un sentimiento de superioridad, es representado también por un sentimiento de servilismo y vacío. Mira lo que él dice: y ni a un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos, pero a este tu hijo has dado todo. Yo te he servido. ¿Y qué es lo que he ganado en cambio de todos mis servicios? ¿Qué es lo que he ganado en cambio de todos mis esfuerzos? Muchos de ustedes, yo sé, que en un momento de su vida ya han pensado: ¿de qué vale tanto esfuerzo para portarse bien, para hacer las cosas como corresponde, si al final parece que nada resulta? Si yo veo una persona que se porta lo opuesto de lo que yo hago y Dios la bendice. La historia de Mozart, retratada por un escritor famoso, mostraba primeramente la historia de Salieri. Salieri era un hombre que hizo un compromiso con Dios. Dios, esa oración, así tal, hagamos un trato. Yo te honraré con la castidad, con una vida de piedad y con una vida de humildad, dando mis bienes a los pobres, haciendo lo máximo posible para servir a los pobres, para ser piadoso, para hacer lo mejor que yo pueda. Con tanto que tú me hagas famoso, me des una habilidad musical espectacular y me hagas una persona conocida en el mundo por la habilidad de mi música. Ese fue el trato que él hizo con Dios. Y él empezó a cumplir su parte. Ayudaba a los pobres con pocos. Era una persona que daba clases gratis de música, que abandonó toda la vida de la promiscuidad sexual y todo eso, vivía una vida correcta, y le iba bien en la música. Pero de repente surge Mozart, que tenía un nombre distinto: Amadeus, el que Dios ama. Pero Mozart era un promiscuo. Vivía en el carrete, cercado de mujeres y de prostitutas, desperdiciando sus dones por ahí. Pero a Mozart le iba excelente, tenía una habilidad, un don de Dios sobrenatural. La música, hasta hoy día, conoce a Mozart como Mozart. Y a Salieri eso le produjo una desesperación profunda. Y él se enojó primeramente con Dios. ¿Cómo pudiste hacer eso conmigo? Teníamos un trato. Yo te serví dedicadamente años. Dejé y me negué todo tipo de placeres de la carne para servirte a ti. Y ahora viene este hombre que vive en las prostitutas, que vive en la bebida, que vive en la promiscuidad, y les regala un don superior al mío. Y todos quieren escuchar la música de Mozart y no la mía. Y la ira fue tan grande al punto de salir a arquitectar un plan para matar a Mozart. Y él se puso en una postura con Dios o contra Dios, al igual que el hermano mayor. Enojado contra Dios, rechazó a Dios y dijo: de ahora en adelante somos enemigos. Somos enemigos porque tú no cumpliste con tu parte. Eso era lo que estaba diciendo el hermano mayor. Nunca me has dado ni un cabrito. Y ahora se para. Y la Biblia dice claramente: él, novillo gordo, era uno. Era el tipo de carne que se hacía muy raramente, porque era mucha carne, era mucha cosa, era mucha plata. Él cuestionaba exactamente eso, y ese servilismo se destaca por eso, se destaca por una obediencia basada en el temor y no en la alegría de servir. El temor de perder lo que yo estoy buscando, el temor de que me rechacen, el temor de que no me den mi pago.
No es una alegría, no es una obediencia con el objetivo de agradar al Padre. El hijo mayor nunca quiso agradar a su padre. Nunca se preocupó con su padre. De la misma manera que muchos cristianos van a la iglesia y lo mínimo, lo único que no se preocupan es con Dios. Porque Dios sirve tan solamente para bendecirles a Él. Y lo obedecen plenamente. Cumplen con todos los mandamientos, se portan bien, asisten y son regulares y son dedicados y son esforzados y son compromisados. ¿Por qué? Porque esta obediencia no está basada en el amor por Dios. No se goza en ver Dios gozándose de sus cosas. Se goza cuando Dios te bendice con algo bueno, sobre todo material, especialmente económico. Eso es. Nosotros vemos el caso del hermano. Cuando dice, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Está cobrando de su padre por cada uno de estos años. Por cada uno de estos años. Si tú puedes levantar la mano hacia Dios y cobrar de Dios algo, es porque nunca has dado nada para Dios. Ojo con eso. Una historia que retrata eso es muy interesante, donde un granjero había cosechado una zanahoria gigante, sí, un tamaño espectacular. Y como fue una zanahoria tan espectacular, él se presentó ante su rey y dijo, rey, he cosechado la mayor zanahoria del mundo y te la regalo a ti como prueba de mi fidelidad y mi respeto por ti y por tu rey. El rey feliz lo recibió y como el hombre iba saliendo y en la salida le dijo, aguarde un instante. Como recompensa te voy a bendecir, te voy no como recompensa, pero como gratitud de mi corazón por la actitud bonita que practicaste contra mí, te daré la posesión de tantas tierras para que tú puedas ahí plantar muchas otras zanahorias. Y el hombre se puso muy feliz y se fue. Pero cuando veía esta cena, uno de los consejeros del rey que estaba por ahí, se fijó y dijo, así funciona la cosa. Si este hombre entregó una zanahoria, recibió muchas tierras, imagínate lo que el rey no daría por algo mucho mayor. Hizo los cálculos y volvió después con un caballo precioso, de esos carísimos, rarísimos, gigantes, muy bonito. Y llega, rey, te traje como regalo el mayor caballo que haya tenido algún día tu reino. Te lo regalo para ti como prueba de mi amor y de mi respeto por ti como rey. Ya. Y le llenó la... Bueno, el rey dijo, muchas gracias. Y el hombre estaba yéndose y se quedó, pero eso nomás. Así como que, ¿no te falta algo? ¿No te olvida algo? Y el rey dijo a este hombre, aprenda algo. Cuando el hombre vino, él me dio la zanahoria. Pero cuando tú viniste, tú te diste a ti mismo el caballo. Porque lo diste para recibir algo en cambio. Ese es servilismo. Obedecer a Dios para que Dios me bendiga. Hay gente que está feliz en vivir una vida que glorifica a Dios, con tanto que Dios viva en función de uno. Ojo, ¿cuál es la función última de Dios? Dios no existe para bendecirnos a nosotros. ¿Sabe la cosa que Dios más ama? No es a ti. Sorry. No quería romper su corazón en esa mañana, pero no es a ti. La cosa que Dios más ama es a su propia gloria. Dios no puede amar algo más que a sí mismo. Y nosotros fuimos creados para amar a Él. Y Dios también ama a Él como definición de su propio ser. Porque si Dios amara otra cosa que no fuera Él mismo, esa otra cosa sería Dios. Y ese Dios seríamos nosotros en el caso. Y es el sueño de todo ser humano, ser Dios. Desde Adán hasta hoy día.
Por eso muchos cristianos buscan a Dios con este sueño en el fondo, así, el sueño que está oculto, de que Dios me ame más que cualquier otra cosa, porque así yo seré la cosa más importante del mundo, porque Dios girará alrededor de mí y no yo alrededor de Dios. Por lo tanto, ese era el pensamiento del hermano mayor, que nosotros muchas veces vivimos y experimentamos dentro mismo de las iglesias, pero el servilismo también se destaca por una obediencia egoísta, porque da para sí mismo, da para recibir. Por eso él dijo, ni un cabrito me has dado. ¿Cuánto he ganado por servirte? No he ganado nada. Si tú das a Dios, si tú sirves a Dios, si tú expresas amor a Dios, si tú te portas bien para que Dios te bendiga, para que las cosas te salgan bien, no estás haciendo nada para Dios, sino que para ti mismo. Ese es servilismo, pero también una experiencia de vacío. ¿Por qué? Porque el hermano mayor no puede sentirse seguro en el amor del Padre. Porque él siempre siente que le falta algo. Siempre siente que en un momento, si él no logra completar, agradar plenamente al Padre, el Padre lo echará, el Padre lo rechazará. Las personas que buscan vivir una vida como el hermano mayor, o que viven una vida como el hermano mayor, nunca se gozan en la cruz de Jesús. Porque la cruz es tan solamente un medio para alcanzar algo. Y nunca se gozan y nunca confían en que Dios las ama de por sí. Porque piensa que para que Dios me ame tengo que portarme bien. Y es una eterna búsqueda. Una búsqueda sin fin. Porque nunca sabré qué tan bueno debo ser para que Dios me ame, para que Dios me quiera, para que Dios me acepte. Y ese es el problema del hermano mayor. Dice Tim Keller, mientras usted intente obtener la salvación a controlar a Dios por medio de la bondad, jamás estará seguro de que haya hecho lo suficientemente bueno para Él, sino que simplemente estará seguro de que Dios lo ama, inseguro de que Dios lo ama y se deleita en usted. Nunca podremos gozar en Dios, descansar y aceptar que Dios me ama y eso es todo, mientras estamos tratando de vivir esa lógica de que si me porto bien, Él me ama más. Si me porto mal, Él me ama menos. Dios no es una máquina de amor que da en la medida de las monedas que yo voy depositando ahí. Mientras mayor sea mi ofrenda, mayor será la bendición. Entonces yo voy calculando si doy como el hombre que hizo con el caballo, si doy más, Dios me bendice más. ¡Qué rico! Dios no actúa así. ¿Sabe por qué Dios no actúa así? Porque nosotros tenemos una cruz en el centro. Y esa cruz significa que Dios ya dio todo. Pablo dijo, si el que dio a su único hijo, si ni siquiera su único hijo lo escatimó, ¿cómo no daría también juntamente con Él todas las demás cosas? Si yo soy aceptado por Dios, no es porque soy bueno, es porque Él es. Porque Cristo fue bueno en mi lugar. La única manera de dudar de eso es pensar que Jesús no es bueno lo suficiente. Si pienso así, digo con mis actitudes que Jesús no es Dios. Si digo que Jesús no es Dios, yo rechazo no solamente a Jesús, pero a Dios mismo. Y me transformo en un idólatra pagano, como cualquier otro que estén adorando el poste, el árbol o cualquier otra cosa. Aunque yo esté en un culto cristiano, cantando, incluso me sale una lágrima en la canción así. Me emocioné. Aún leyendo la Biblia todos los días, como leo una receta de remedio que sale así. No entiendo nada, pero hay que leer nomás porque si así lo hago, Dios me bendecirá. Primera Crónicas 1. Y Juan generó a otro, que generó a otro, que generó. No importa lo que lea, lo importante es que yo haga ese ejercicio de ojos, porque es automático. Eso cuenta, todo cuenta. O entonces yo pongo mi Biblia abierta en el Salmo 23 para que Dios bendiga mi casa. Las paredes, las cosas, para que fluyan las buenas vibras de la Biblia. La Biblia no tiene buenas vibras. Y si tú pones ahí en el Salmo 23, la página se va a poner amarilla. Mejor que la leas y que quede amarilla, no por el polvo, sino que por la marca de tus dedos.
o en especial por las manchas de sus lágrimas, en reconocer que en esa Biblia está la representación de lo que Dios ha hecho por mí. Que yo soy pecador, que merezco ir al infierno, pero Él me quiere y eso basta. La falta de seguridad en el amor del Padre se manifiesta cuando en un momento de crisis yo me cuestiono, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy pasando por eso? No debería ser así, yo me porto bien. Pero también se manifiesta en un espíritu de crítica siempre y de búsqueda de aprobación. La expectativa de que la gente me quiera, me ame, me valore. Entonces yo me porto bien para que la gente me ame, porque yo necesito de la aprobación de la gente. Yo necesito que la gente me respete. Y cuando alguien me apunta el dedo y dice, eres un mentiroso, yo me siento la persona más ofendida y más atacada y más dañada y más humillada en el mundo, porque ¿cómo mi imagen, cómo va a quedar y cómo quedaré yo? No, y me duele y lloro y me pongo de guata en el suelo. ¡Ay! Mi vida se acabó. Porque alguien me ofendió. Como decimos la semana pasada, la ofensa es algo muy burdo, muy burdo. Porque nosotros somos terriblemente pecadores, tan pecadores que merecemos ir al infierno. Pero utilizamos una capa de buenas personas y cuando alguien nos ataca con algo infinitamente inferior de lo que realmente somos, en la realidad nos ofendemos. Eso es un proceso esquizofrénico. Ese es un proceso de alguna enfermedad mental que experimentamos. No es posible. Porque yo soy mucho peor de lo que me dicen, de lo que me acusan. Pero en el fondo eso quiere decir que yo necesito que la gente me quiera, me ame, me valore, porque esa es la aprobación que vale. La aprobación de Dios no significa mucho. Lo que vale es lo que la gente dice sobre mí. Y por lo tanto, si alguien me ofende, yo me siento mal. Si yo creo que Jesús es mi Señor y Salvador, la gente puede decir lo que quiera de mí, porque yo sé que Él me ama, Él me acepta y Él me conoce. Y me conoce mucho más de lo que la gente me conoce. Y sabe peores pecados. Él sí podría poner el dedo en mi cara y decir, ay, compadrito, te has portado mal. Pero no. Él me acepta. Pero también se destaca por una falta de oración. Ojo, no falta de oración como nosotros muchas veces lo hacemos. Una lista de pedidos. Empezamos la oración por la familia, por el país, por la plata, por eso, en nombre de Jesús. Amén. Es distinta la relación. Ustedes se relacionan con personas de distintos ámbitos. En su trabajo tiene un compañero de trabajo que tú te relacionas con él solamente porque él es tu compañero de trabajo. En otras circunstancias no serían amigos ni compañeros. ¿Cuáles son los temas que surgen ahí? Los temas de trabajo. Pero tú tienes un amigo que es el amigo tu amigo futbolero, con el cual vas a hablar de fútbol. ¿Cuál es el tema ahí? El tema es ese. No vas a hablar de sus problemas espirituales o de sus problemas con su señora. No, vas a hablar de fútbol. Pero tiene un amigo más cercano que te conoce profundamente. Ese amigo más cercano, sí, tú puedes llorar y decir, ay, está mal, qué sé yo. Pero ahí tiene su esposo, su esposa, o tiene alguien con la cual, un padre, o con la cual puedes derramar su corazón, que sabe todo sobre ti. A esa persona tú hablas de otros temas. Con Dios pasa lo mismo. Nos relacionamos con Dios como si Dios fuera una máquina de bendición y decimos, yo quiero eso, eso, eso y eso. Hablamos con Dios como hablamos cuando queremos pedir una pizza. Y la gran duda es de qué sabor yo quiero y cuánto tiempo va a demorar y si me van a dar algún descuento. Ese es el problema del vacío que vive el hermano mayor. La falta de oración como instrumento de gozo en Dios, de gozarme en Él, de disfrutar de Él, de estar con Él y de simplemente conversar porque yo le quiero, me gusta conversar con Él, me gozo en su presencia. El hermano mayor no sentía eso. El hermano mayor nunca se preocupó, nunca lloró, nunca se molestó que su padre estuviera ahí en la puerta de la casa esperando que el hijo menor volviera. No le preocupaban los dolores en el corazón del padre.
Le preocupaba que el padre le pagara todo lo que él creía que era justo. Pero ahí tenemos que hacer esta pregunta para terminar. ¿Qué necesita saber eso? Porque, ¿qué es lo que pasa? Hablamos de todo eso y muy probablemente nuestra mente queda, ay, si tal hermanito estuviera aquí, él necesitaba escuchar eso. Tal hermanita, ay, no, mi hijo necesitaba estar aquí. Mi vecino, oye, esa persona, ¿no es cierto? Estamos así con la mente así, yo no. Yo no. Siempre el otro. ¿Quién necesita escuchar esto? Todos nosotros. Primero, los que son cristianos, o que dicen que son cristianos, pero que en el fondo viven como vive ese hermano. Que se molesta mucho más cuando Dios no le bendice, o cuando alguien le ofende, que cuando el Padre es ofendido. Que no está preocupado por la gloria de Dios. Está preocupado por lo que la gente va a decir sobre uno. Pero eso también, no solamente para ellos. Eso también es para los hijos menores, los hermanos menores. Que salieron y que abandonaron la iglesia porque pensaron que en la iglesia solo vive gente así. Infelizmente en muchas de ellas, la mayor parte de la gente es así como los hermanos mayores. Pero eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Ese tipo de espiritualidad racista, clasista, con un sentido de superioridad, de egoísmo, de ira. Eso no es el Evangelio. Esa es una mentira, una perdición. Eso es un virus que entró en la iglesia. Hay una vida de libertad. El padre le invita a su fiesta. El hermano menor entró en la fiesta. El hermano mayor se rehusaba a entrar. La pregunta es, ¿usted quiere entrar a la fiesta de su padre? Reconociendo, humillándose, poniéndose al mismo nivel del hermano pecador y diciendo, yo soy tan miserable como él, no soy más digno que él porque voy a la iglesia o porque soy bueno, o porque doy limosnas o porque me porto bien, sino que soy tan indigno y pecador y merezco tanto ir al infierno como él, por lo tanto yo entraré en esa fiesta y me gozaré con él, porque yo estaba tan perdido como él, aún estando dentro de la casa de Dios. Cierra sus ojos, vamos a orar.